Bienvenidos a un video más. El día de hoy acompáñenme a buscar blusas para esta primavera. Estaba por el centro comercial y dije, bueno, voy a darme una vueltita a ver qué hay, qué está ahorita de moda. Y agarré unas cuantas blusas para probarme. La primer blusa no me gustó mucho. Este es un chalequito color vino tinto, bordo, no sé qué color se le pueda decir. Pero me encanta, estos colores me quedan mucho, solamente que no me había percatado que se me había caído el quemer, como le dicen aquí, la correa. No me encanta tanto el color, pero el modelo me gustó. Pero siento que el color no va mucho con mi tono de piel, así que no lo voy a llevar porque la verdad es que no me encantó el color mucho. Es como un color ciruela, más o menos. Y sí, está muy bonita, poco elegante, pero no me gusta el color. Y la siguiente es esta blusita color café, pero cuando la vi dije está muy bonita, parece chalequito, parece blusa, está muy linda, bastante formal, pero dije cuando me la probé no me encantó tanto. Ahora me voy a probar esta color café, pero esta es bien pegadita al cuerpo, pero no me encanta, no me mata, no me fascina. Y dije, me la voy a probar, pero tenía un error, estaba como con un huequito el lado superior, entonces dije, no, tiene un huequito, ya no había más, entonces ya no me la voy a llevar por eso. Y luego sigue esta blusa que me encanta porque esta se puede combinar con faldas, con short, con pantalones, con faldas cortas, faldas largas. Está muy bonita y está bien elegante. Entonces me la probé y dije, ella es. Pero pues así se ve, miren, muy bonita con pantalón, se ve espectacular, me encantó, así que me la voy a pensar. Tal vez me la lleve, está muy bonita. ¿Ustedes qué le parecen esta blusa? Creo que fue una de mis favoritas. Bueno, y esas son las blusas que me he probado el día de hoy y voy a escoger dos. Decidí por estos dos. He decidido comprar el concho de vino, que viene con una correa. Y está muy bonito, me encantó, me enamoré. Y luego viene el negro, que ya vieron que me lo probé. Está súper lindo, me combina con faldas, pantalones, short, lo que sea. Está muy lindo, hasta con vestidos. Bueno, estos dos voy a llevar. Y ahora sí, para la casa. Ahora es la moda aquí en Turquía este tipo de ropas, miren, como semi-formal. Qué bonita, está azul, está precioso. ¿En cuánto está? Este está en 800 liras. 800 liras. Uy, está precioso. Todo me gusta. Miren los modelos. Ahora también está en tendencia en los lunares. Veo por todos lados los lunares. Como de la época de los años 60, por ahí me recuerda esto. Miren qué linda esta blusa, súper cómoda. Bueno, esas son las modas aquí. Voy a ir a pagar y ahora sí para la casa. Ay, qué lindo, ese color me queda a mí. Pero ya no tengo tiempo, así que me llevo estos dos nada más. Están lindos. Muy lindo todo, miren. Ahora está la moda este tipo de blusitas. Muy bonita, muy Hanum Efendi. Ay, qué lindo. Miren ese pantalón. Qué bonitas, sencillas. Ay, qué preciosa esta. La tela está súper suavecita. Ve esta café. Oh, esa amarilla está hermosa. Solo que si fuera un poquito más larga, sí me la pondría. Está en 1000 liras, ¿ve? Las faldas. Bueno, vamos, dale, porque si no aquí me quedo 2 horas más viendo. Todo está precioso, todito. Ay, esta está linda. Hola, ¿qué tal? Por aquí les cuento que quiero hacer una receta de una comida deliciosa que es con berenjenas. Bueno, ya saben, la comida turca aquí todo es berenjena, yogur y verduras, carne borrego, es algo muy típico de la cocina turca. Hoy quiero hacer un plato que se llama patlıcan sarması, significa que son berenjenas envueltas con carne y especias.
delicioso. Ahora le mandé a mi esposa que vaya a comprar las cosas que necesito porque estos son ingredientes que me faltaban, así que vamos a ver cómo me sale este plato que me encanta, tiene un sabor riquísimo. Así que manos a la obra y les muestro cómo queda. Ya afilado el cuchillo, lo que tenemos que hacer es cortar la puntita y de ahí comenzamos a hacer unas pequeñas lenguas. Ni tan grueso ni tan fino, cortamos la cabeza. Entonces ahí ya nos van a salir las berenjenas en lengua, digo yo, así quedaría. Vamos a ponerlas con un poquito de sal para que no se oxiden. Vemos y vamos poniendo las rodajas. Beni kabuslar sarmışken neredeydin de? Benim aklım kaybolmuşken neredeydin de? Beni yangınlar almışken neredeydin de? Kalbim yaşlanmış, gönlüm neredeydin de? Silinmez biliyorum. Seninle ilk defa ölünmez biliyorum. Gözümle gördüğüm aynı değildi biliyorum. Benimle son defa güldüğün unutulmaz biliyorum. Beni kabuslar sarmışken neredeydin de? Benim aklım kaybolmuşken neredeydin de? Beni yangınlar almışken neredeydin de? Kalbim yaşlanmış, gönlüm neredeydin de? Así queda la carne, las especias y todo. Entonces lo que tenemos que hacer es mezclar el huevo y todo. Yo le puse también salsa, que es un puré de tomate. Le pueden poner, pues en este caso, pimienta negra. O le pueden poner como le dicen en México, en Ecuador le decimos ají. Así quedaría el arroz con las especias que licuamos. Y tenemos aquí pasta de tomate con un poquito de sal, bien mezclado. Y pues vamos a necesitar, ya saben, el morrón rojo, el pimiento verde y también algunas rodajas de tomate. Entonces, después de eso tenemos que girar dándole, envolviendo. Por eso el nombre es berenjena envuelta y quedaría así, como rollito. ¿Ok?
Entonces le vamos a ir colocando de a poquito en donde quieran poner al horno, ¿no? En un recipiente. Entonces seguimos. Y así sucesivamente con todas las berenjenas. Y mientras estoy armando las berenjenas o envolviendo las berenjenas, se me olvidó decirles que yo puse a precalentar el horno y las dejé por alrededor unos 15-20 minutos que se hornearan para que se cocinaran un poquito y así se pueda enrollar, porque si se las pone cruda nunca se van a enrollar. De la misma manera, la carne que hice con la cebolla, el tomate, el ajo, licué, se puede decir, y lo mezclé con especias. También lo pasan por el sartén que se cocina un poco para sellar en el horno y que quede totalmente cocido. Y dicho esto, les comento que hace unos días atrás mi esposo y yo nos peleamos, así que yo decidí como bandera de paz hacer este plato, aparte que se me antojó también, y pues mi esposo me regaló unas flores para reconciliarnos porque tuvimos un accidente el otro día. Pasó muchas cosas, pero al final nos dimos otra oportunidad, nos pedimos perdón, disculpas y ya no discutir más. Pues estas cosas a veces nos pasan en la relación por el diario vivir, la crianza del niño, etcétera, ¿no? Pero bueno, se trata siempre, digo yo, de corregir los errores, de pues pedirnos disculpas y ya no volver a repetir este tipo de acciones. Entonces yo dije, bueno, mi esposo me regaló unas flores hermosas, se las voy a mostrar más adelante. Yo dije, bueno, voy a hacer algo rico, tenemos berenjenas, voy a hacer algo que pues a mi esposo también le gusta, comida turca. Y pues ahí voy, intentando, ya me ven, pero va a quedar rico. Confiemos en el proceso, confiemos en el proceso. Kabuslar sarmışken neredeydin de, benim aklım kaybolmuşken neredeydin de, beni yangınlar almışken neredeydin de, kalbim yaşlanmış gönlüm neredeydin de. Silinmez biliyorum, seninle ilk defa ölünmez biliyorum. Gözümle gördüğüm aynı değildi biliyorum. Benimle son defa güldüğün unutulmaz biliyorum. Beni kabuslar sarmışken neredeydin de, benim aklım kaybolmuşken neredeydin de, beni yangınlar almışken neredeydin de, kalbim yaşlanmış gönlüm neredeydin de. Y así, uy, se cayó esto, así quedó las berenjenas con carne delicioso. Y así quedó la comida con yogur, arroz. Este es para mi bebé. Esperemos que se enfríe. Y bueno, buen provecho. Vamos a comer a ver qué tal. Afiyet olsun. Ya, Ellerine hombre. sağlık.
Sacamos un rabanito chiquitito. Efe tiene un rabanito. A ver, muestra, mi amor. Muestra tu rabanito, muestra. El más chiquitito de todos, hermanitas, qué lindo. A ver, ya se lo lavé. Y se lo va a comer. Es su tesoro. Es su tesoro. ¡Wow! El rabanito de Efe. Es el rabanito chiquitito. Ya, no sé por qué, pero de ese tamaño salieron. Ya tiene un mes la siembra. Y ya lo cosechamos. Se lo lavé. Dime, Efe. Vamos a mostrar el rabanito chiquitito que cosechamos. Dame. ¿No me lo quieres dar, mi amor? Chac, 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 chac. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. A ver, dame el rabanito, dame. Dame el rabanito. ¿Te lo vas a comer así? Ya le sacó las hojas. 100% natural, ¿eh? Sin nada de pesticidas. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma, özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda, unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda. Unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum. Mutsuzluklar. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Özledim ama söyleyemiyorum. Her detayın aklımda. Unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum. Biz de aynı her şeyle bıraktın gibi. Evet, hala düzeltmedim uyku düzenimi. Ne arayan var ne soran var senden sonra benim. Yani ben bilememişim senin kıymetini. Ama Allah'ı var seni çok özledim. Daha duramazdım, doluyor gözlerim. Yalanım yok, yalanım yok. Sensiz beni ben de sevmezdim. Senden